Lo ideal es entender que el entorno digital es un entorno que tiene sus propias reglas y sus propias herramientas de construcción. Mientras pensemos que nuestros hijos van a ser simplemente usuarios, la mentalidad de ser solamente usuario es cortoplacista, es corta realmente, ¿no? O sea, el entorno digital va a desarrollar muchas oportunidades para hacer actividades, múltiples actividades, casi todas las actividades en ese entorno, pero también para construir ese entorno y desarrollar ese entorno, ¿no? Entonces, lo ideal es entender que nuestros hijos no deberían ser solo usuarios, deberían entender herramientas. No deben de ser usuarios de un smartphone, deben entender cómo funciona y por qué funciona un smartphone, deben entender qué hay dentro de un ordenador y por qué funciona un ordenador, e idealmente deben de tener como mínimo una cierta cultura de programación, ¿no? Aunque sea simplemente entender que es un bucle, que es un condicional, que es una definición de variable, ¿no? Aunque sean pocas cosas, pero entender, ¿no?, realmente un poco las reglas de cómo se construye ese entorno.